a estar presentes adelantando muchas entrevistas. Y alguien sugirió que para esta época de Navidad iniciáramos con jóvenes y niños. Luego vendrán programas con adultos, gente de las regiones, personas que trabajan en diferentes sectores. ¿Qué les sorprendió de los muchachos, de la forma en que están viendo el país estos niños? Lo despiertos, lo enterados que están de temas de actualidad, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Los niños de hoy, los jóvenes, son mucho más despiertos de lo que usted y yo éramos en ese entonces. Pero ninguno de esos niños se paró en una mesa con pantaloncitos cortos como alguien que yo conozco. Bueno, Gustavo. A ver, Diana, salga de la pregunta que le quiere hacer al doctor Vargas Lleras antes de entrar a otra cosa, porque yo sé para dónde va usted, Diana. A ver. Doctor Vargas Lleras, ¿esto es el lanzamiento de una campaña presidencial? No, estas son las recomendaciones de las personas que me asesoran, que señalaban que mis Instagram, mis trinos y todo era muy acartonado. Y usualmente versaban sobre las notas que he compartido con ustedes y que escribía los domingos. De manera que me sugirieron que le metiéramos más contenido sobre diferentes temas, más ameno. Hoy, esta tarde, también inauguro una nueva sección que voy a lanzar esta tarde y que consiste en semanalmente entregar mis playlists. Todos recuerdan, o por lo menos Gustavo, que yo antes de entrar a la Facultad de Derecho era empresario musical. Fui precursor de las minitecas en Bogotá y la música es algo que me ha acompañado a lo largo de la vida. Es más, en una oportunidad pensamos con Gustavo en hacer un programa para difundir en Caracol Básica los días domingo, unas entrevistas con actualidad política acompañadas de música. Buena idea que deberíamos retomar. De manera que a partir de esta tarde también lanzo mi primer playlist sobre canciones navideñas. Todas esas recomendaciones de personas que me asesoran en el manejo de redes. Bueno, esa época en que usted tenía la cuestión de la miniteca y la famosa bola con espejos y todo eso, usted tenía un carro rojo, ¿cierto? No, yo tenía un Renault 4 color verde perico totalmente engallado. Pero después compró un deportivo bien bonito. Sí, un Fiat Spider de la época, Eso, año Fiat 71. Por ahí lo he visto. Pero luego cuando entré a la Facultad de Derecho, mi pareja entonces me lo hizo vender. Y muchos años después pude recuperarlo. Bueno, mire, yo escuché su entrevista de ayer con Julio Sánchez, con nuestro compañero, y la mesa de la W, muy interesante además sobre las propuestas que usted tiene para la reforma a la justicia. Pero sigo con una inquietud, doctor Vargas Lleras, sigo con una inquietud. Usted es el gran líder hoy activo de la oposición. ¿Usted acepta entrar a esa comisión para reformar la justicia? ¿Usted cree que sí les van a poner cuidado a usted, a Hernando Herrera y a tanta gente que ha sido, en algún momento, ha guardado muchas distancias con los proyectos del presidente Petro? Bueno, no, yo también lo escuché esta mañana y pienso al igual que usted. Y sobre eso me voy a pronunciar este domingo. Que por fortuna para este país, el gobierno Petro se rajó en este año y medio. Usted recordará los pronósticos que teníamos el 20 de julio del año 2022, cuando el pacto histórico se convirtió en la primera fuerza política de este país. Y cuando el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los Verdes, se declararon partido de gobierno. Bueno, nos anunciaron en ese entonces un conjunto de proyectos de ley, como lo era la tributaria, el plan de desarrollo,
la pensional, la salud, la laboral, la de descongestión de cárceles, la de sometimiento, la de agraria, la de educación. Pues mire usted que 1 año y medio después nos salvamos del trámite de todas esas reformas que en mi criterio están mal concebidas. Escasamente lograron sacar la tributaria, que se está cayendo a pedazos en la Corte Constitucional. El plan de desarrollo está pendiente de numerosísimos fallos. De manera que a la fecha, la única cosa que han logrado poner en marcha, pues es el Ministerio de la Igualdad, un muy ineficiente y costoso ministerio. De manera que en términos de ejecución, pues las cosas son aún más graves. Termina este año con un gobierno que bien hubiera podido ejecutar su presupuesto para darle una nueva dinámica a la economía. Por eso me sorprendió tanto la declaración del presidente cuando asevera esta mañana que no va a ser posible que le destruyan su legado. Yo me preguntaría cuál legado, si es que en todos los frentes, el legislativo, el ejecutivo, pues por fortuna, les repito, para este país, no han sido capaces de poner en marcha su plan de gobierno. Ex vicepresidente, precisamente sobre ese particular, ¿usted cree que la reforma de la salud sí va a salir? Porque a mí me dijo un congresista, no se preocupe, Gustavo, que sale en el Senado. Allá es lo mismo que en la Cámara de Representantes, pero con un poquito más de mermelada. Pues me temo que el trámite, que el gobierno le va a poner todo el énfasis a que se apruebe esa reforma. Uno quisiera que no, y haremos todo lo posible para presentar nuevamente en el Senado de la República ese arsenal de argumentos que yo les he comentado, y porque esa reforma pues sería nefasta, acabaría con 30 años de experiencias y de un muy buen sistema de salud. Pensar en estatizar la salud, en acabar las redes de servicios, en que las EPS se conviertan en gestoras y dejen de asumir el riesgo, que todos los colombianos tengamos que empadronarnos para poder pedir una cita, ser remitidos a donde cualquier burócrata crea conveniente, y luego tenerle que pedir permiso a la ADRES si nos tienen que realizar algún procedimiento, sería algo catastrófico para este país. Haremos todo lo posible para que en el próximo semestre el Senado recapacite, escuche nuevamente a la academia, a los pacientes, a los médicos, a los gestores de salud, a fin de evitar que se concrete ese estropicio. Igual haremos con la reforma laboral, con la pensional y con tantas iniciativas mal concebidas que actualmente cursan en el Congreso. Y para contestarle su pregunta, mi presencia en la Comisión de Justicia para nada me inhibe de seguir en el ejercicio de la oposición, pero como siempre lo he reiterado, es una oposición constructiva, porque no solo criticamos, sino también aportamos. Sobre todos los temas que le acabo de mencionar, hemos llevado iniciativas al Congreso. Nosotros sí creemos que en un país como Colombia hay que avanzar en reformas, pero las hemos presentado según nuestra propia óptica. Yo revisé con detalle la minuta que el ministro de Justicia me envió sobre los temas que va a tratar esa comisión. Y antes de aceptar, también le envié al señor ministro un conjunto de propuestas, no teóricas, sino que ya están plasmadas en un acto legislativo que presentamos al Congreso. Porque yo desde que fui ministro de Justicia en el año 2010, vengo insistiendo en la conveniencia de que se promueva y se concerte una reforma a la justicia en muchísimos temas, algunos no incluidos en la minuta que el ministro le está proponiendo a la comisión. No veo temas de descongestión, de acceso, de seguridad jurídica, de correcta administración de justicia,
creo conveniente reglamentar las consultas previas, Gustavo. Tenemos 10.000 proyectos de inversión paralizados por cuenta de la falta de reglamentar la consulta previa. El tema de seguridad que tanto agobia a los colombianos, yo no creo que se solucione con más pie de fuerza, sino reformando las normas penales. Más se tarda la policía en capturar a una persona aún en flagrancia a que las normas conduzcan a que quede en libertad a las pocas horas. Usted ha visto lo que ocurrió con las URIs y lo que viene pasando en Colombia. Es urgente llevar a esa comisión una reforma al régimen penitenciario, a la Procuraduría, a la Contraloría. El ministro aceptó que todos esos temas que no hacían parte inicialmente de su agenda sean tratados en esta. Pero le concluyo. A lo largo de todos estos años he visto tantos fracasos con intereses tan contrapuestos en estas comisiones que voy y concurro a ella moderadamente optimista. Bueno, pero acá sí déjeme que lo toreo un poquito, aunque me muestre los cachos. ¿No será que de pronto le va a pasar lo que le pasa en algunos sectores a la Forí? Que termine usted legitimando o ser acusado de legitimar unas decisiones inconvenientes tomadas por la mayoría. No, señor, porque yo expresé al ministro que difiero de muchos temas que van a ser ventilados en esa comisión. Mi propósito es ir a llevar a esa agenda asuntos como los que le he mencionado, entendiendo sí que las recomendaciones de esta comisión no son más que un conjunto de ideas que luego deben ir y tramitarse en el Congreso. De manera que esta comisión que se conforma no es más que para confrontar ideas, buscar aproximaciones. Pero no olvidemos que las recomendaciones de la comisión conformada se tienen que plasmar en proyectos de iniciativa de ley o de reforma constitucional que luego surtirán su trámite en el Congreso. Si hay consensos, magnífico. Si lo único que va a ocurrir en esa comisión es que entendamos que tampoco, que todos son disensos, pues me temo mucho que esta comisión estará fracasada. Fraile, lo escucha el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Doctor Germán Vargas Lleras, usted que ha sacado grandes proyectos adelante, digamos, como ministro del Interior, fue y buscó la plata, tramitó el proyecto de las 100.000 casas, se cambia de cartera, hace las casas, las entrega. ¿Cómo ve la frustración del presidente, que dice que los ministros no le caminan, que hay mucho funcionario uribista en el gobierno que le frena sus proyectos? ¿Le suena a excusa o en realidad así es que es gobernar? Pues no es gobernar. Lo que han demostrado es que no saben administrar la cosa pública. La versión que yo recibí del cónclave que tuvo lugar esta semana es que Petro, con bastante razón, le señaló a sus ministros que el programa con el cual fue elegido para nada se estaba cumpliendo. No se cumplía en términos de ejecución, no se cumplía en términos de reformas en el Congreso, objetivos que no dependen del Congreso, sino de los ministros, tampoco avanzan. De manera que, para fortuna de quienes pensamos que todo eso es equivocado, han perdido ya 1 año y medio. Y Gustavo sabe, y yo también por mi experiencia, que los gobiernos entran con un enorme capital político, que es lo que les permite en el primer año de gobierno poner en marcha sus iniciativas. Como ya les mencionaba, el balance a diciembre del 2023 es que nada de eso ha ocurrido y el capital político al que me refiero se les ha ido perdiendo. De manera que, como decían o siguen diciendo en el Congreso, el primer año es del gobierno y lo perdieron. El segundo es compartido y me temo que también lo perdieron. El tercero es del Congreso y el cuarto son las elecciones. De manera que, en mi opinión, hemos salido bastante bien librados.
Espinosa, última inquietud para el ex vicepresidente. Ex vicepresidente, pero hay algo de todo lo que ha dicho, son básicamente críticas y obviamente pues usted ha sido un opositor, eso no es una sorpresa, pero ¿hay algo que le parezca bien en lo que el presidente y su gobierno hayan acertado? Pues bien, me parece que hayan hecho el menor daño posible en lo que va de este gobierno. Yo sí celebro que nada de esto se haya materializado. De manera que para mí bien es que avancen haciendo el menor daño posible. Ex vicepresidente, quedamos pendientes de sus entrevistas en Instagram. Pero, y por supuesto el playlist. ¿Le gustó las entrevistas con los jóvenes? Estuvo buena la entrevista con los pelados. Estuvo buena. Vamos a ver. ¿Quién sigue? Y le recomiendo. Sigue algo mucho más interesante, que son mis charlas con los estudiantes, todos irreverentes. Ya tendrá oportunidad de escucharlas. Y le recomiendo esta noche, usted que también es musicólogo, se interese en el playlist que lanzo hoy y me dé sus opiniones. Perfecto, y a ver cuándo lo materializamos una noche de estas de fin de semana en Caracol Radio. Vicepresidente, ex vicepresidente, le deseo una feliz Navidad y muchas gracias. Igualmente para usted, Gustavo, para todos los miembros de la mesa, que tengan feliz Navidad y también un feliz año.